Muy buenos días para todas y todos. Bienvenidos a esta nueva capacitación del Plan General de Capacitación de Puertos. Les damos una cordial bienvenida a todas y todos nuestros invitados. El día de hoy estaremos hablando sobre el Manual de Embarcaciones Menores. Para esta capacitación tenemos el gusto de contar con un ingeniero de transporte y vías, especialista en gerencia de proyectos. Él ha sido inspector fluvial, tiene una experiencia en el Ministerio de Transporte de 27 años y ha estado en las inspecciones fluviales de distintas jurisdicciones. Dentro de ellas ha estado en la Inspección Fluvial de Barranquilla, inspecciones fluviales que se encuentran ubicadas a lo largo del río Magdalena, y actualmente es el inspector fluvial de Calima y Salvajina. Estamos hablando del ingeniero Jaime Enrique Guío. Así que bueno, tenemos el gusto de invitarlos a participar en esta capacitación. Como todas nuestras capacitaciones, les recordamos que será grabada y estará dispuesta de manera posterior en el canal de YouTube de la Superintendencia de Transporte. Les solicitamos muy amablemente que se diligencie el formato de asistencia que estaremos disponiendo en el chat de esta reunión. Todas las preguntas que se tengan sobre el largo de la capacitación se pueden poner también en el chat, las cuales estarán respondiendo una vez se finalice la socialización de los contenidos que están dispuestos para el día de hoy. Les recordamos que solamente se abordarán las preguntas relacionadas con el tema específico de la capacitación, que la Superintendencia de Transporte y el Ministerio de Transporte no hacen referencia a situaciones específicas o de conocimiento de las entidades, ya que estas se resuelven de manera interna y específica con cada una de las personas involucradas. Por lo demás, muchas gracias por su participación y tengo el gusto de dejarlos con el ingeniero Jaime Guío. Ingeniero, adelante. Muy buenos días para todos desde el Ministerio de Transporte y la Superintendencia de Puertos y Transporte. Existe un compromiso muy grande con el tema de la seguridad y en este contexto, continuando con ese plan general de capacitación que tiene previsto la Superintendencia, hoy nos adelantamos en lo que es el Manual de Embarcaciones Menores. Este manual de embarcaciones menores, que está regido y reglamentado mediante la resolución 2105, nos permite conocer, definir y establecer cuáles son todos esos mecanismos que están consagrados en la ley para articular el mejor desempeño desde los empresarios, los motoristas, buscando siempre la seguridad y garantizar la vida de los usuarios del modo fluvial, promoviendo la seguridad en el transporte fluvial desde todos los actores. Entonces, para iniciar, la siguiente, por favor, es importante hacer la referencia de que el ejercicio lo realizamos desde el Ministerio de Transporte, en el cual pues, y se articulan las diferentes dependencias que tiene el Ministerio, la Dirección de Transporte y Tránsito, el Grupo Operativo de Transporte Fluvial, y a lo largo y ancho del país, todas las inspecciones fluviales, 34 en general, que son las encargadas de realizar el control y el seguimiento a la actividad fluvial relacionada con la navegación. La siguiente, por favor.
En este contexto, como lo mencionamos inicialmente, la referencia específica para el día de hoy es el Manual de Embarcaciones Menores. El Manual de Embarcaciones Menores definido y estipulado en lo que es la resolución número 2105 de octubre 15 de 1999, por la cual se expide el reglamento para las embarcaciones menores. Clic, por favor. Se expide el reglamento para las embarcaciones menores y tiene una caracterización especial definida. Esta rige para todo el territorio nacional, considerado todo el territorio nacional en sus vías fluviales. Ahora veremos cuál es el aspecto específico de lo que se refiere a las vías fluviales. Clic, por favor, la siguiente. Pero antes que todo, y para dar un enfoque práctico de lo que es nuestra navegación en Colombia, yo quisiera que cada uno de ustedes hiciera una retrospectiva, un análisis, si han visto esta imagen que se nos presenta ante nuestros ojos, las embarcaciones llenas de personas, por decirlo así, donde evidenciamos diferentes situaciones. Clip. Aquí quisiera preguntarles si ustedes han visto esto. Es una situación que la han podido vivir como empresarios, como motoristas, como autoridades, cada uno de nosotros dentro del marco de actuación. ¿Lo han visto? Clip. ¿Qué actitud asumieron sobre el particular? Es importante que tengamos este contexto de saber ante estas situaciones que se nos pueden presentar en la navegación, cuál es la actitud que como empresario, como autoridad, como funcionario, como motorista o simplemente como usuario hemos asumido ante una situación que observamos en estas condiciones. Clip. Y la pregunta, que es válida para todos los contextos, ¿ustedes creen que las personas que realizaron este viaje lo disfrutaron? ¿Realmente cumplieron el ejercicio, la función y la misión que que tenían o su propósito de viaje? Siguiente clip. En este contexto podemos entender y hacernos esa pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad personal, individual y empresarial, mirando este contexto, como se los he indicado, en toda la parte normativa, pero desde la voluntad de lo que queremos y cómo nos observamos y nos enfrentamos al quehacer del transporte público fluvial en Colombia y la navegación en general? Teniendo en cuenta un aspecto fundamental, que esta actividad, la siguiente por favor, esta actividad tiene unas implicaciones y ahí es donde viene el llamado que hacemos hacia todos ustedes los participantes, hacia todos los empresarios, motoristas, considerar qué implicaciones tiene que tomemos decisiones de realizar este ejercicio de transporte fluvial bajo unas condiciones que, como podemos observar en la imagen, evidenciamos que son contra la propia naturaleza del servicio, donde nos estamos viendo que pues estamos poniendo en riesgo la vida de los usuarios, la vida de las personas, la vida del mismo motorista, la razón de ser de la empresa y por unas. ¿Qué implicaciones tiene eso? Es el contexto que queremos que nos llevemos para que esos aspectos de responsabilidad social, personal, empresarial, familiar, todos los que tienen y están asociados con el transporte público fluvial de pasajeros, tengan en cuenta, pero con una consideración importante, las implicaciones que tiene que se permita la realización de estos ejercicios de transporte fluvial. Y estas implicaciones se nos presentan desde tres contextos. La siguiente. El primero de ellos son las implicaciones administrativas. Y aquí en este papel, en este rol de las implicaciones administrativas, encontramos el papel fundamental que desarrolla la Superintendencia de Transporte, porque es ella la llamada a realizar todas las acciones pertinentes y las investigaciones y procesos respectivos en relación con el transporte público fluvial de pasajeros cuando se dan estas condiciones particulares.
De igual manera tenemos la siguiente, de igual manera tenemos unas implicaciones que son civiles. Y finalmente, y las que son más críticas, la siguiente, tenemos unas implicaciones penales. Más allá del conocimiento de la norma, yo quiero que tengamos, y es el deber que tenemos todos como funcionarios y el llamado que hace el ministerio y la superintendencia, para que consideremos finalmente que ante estas situaciones que podemos observar en el desarrollo del transporte público fluvial de pasajeros que se nos da en Colombia, tengamos en cuenta desde nuestra perspectiva de empresario, administrador, motoristas y de usuario de la navegación, que las implicaciones que tiene. Y esas implicaciones, como lo observamos aquí, son implicaciones administrativas, civiles y penales. Y es un contexto que es bien importante que tengamos en cuenta, que lo consideremos, lo evaluemos, pero que llamamos la atención al segundo aspecto. ¿Qué actitud asumimos ante esto? En ese propósito, como empresarios, es garantizar que no se presenten estas situaciones. Evidenciamos ahí sobrecupo, personas sin chalecos, falta de elementos de seguridad, todas las acciones que ustedes puedan considerar y evaluar desde su perspectiva. Entonces, es el llamado a que tengamos en cuenta y consideremos estos aspectos. La siguiente, por favor. Con esto de vista, tenemos que saber que la navegación en Colombia nos está regida por la ley 1242, que es por la cual se establece el Código Nacional de Navegación y Actividades Portuarias Fluviales y se dictan otras disposiciones. Adicionalmente, y con el llamado que se ha hecho desde la Supertransporte en este propósito de capacitación, pues tenemos el tema específico que es la resolución 2105, por el medio del cual se expide el reglamento de embarcaciones menores que regirán en todo el territorio nacional. Aquí podemos observar cómo es la complementariedad y reglamentación de la ley para tener el cumplimiento del objeto social y de la razón de ser de la navegación. Siguiente. Y en este marco no podemos dejar a un lado lo que es el contexto general de la autoridad fluvial y la integración que tienen y que tenemos todos los actores en la razón de ser de la prestación del servicio de transporte público fluvial y de la navegación en general. Entendemos y se entiende y lo define la ley que la autoridad fluvial es ejercida por el Ministerio de Transporte. Y este es el que tiene quien lo define, orienta, vigila e inspecciona la ejecución de las políticas en el ámbito nacional de toda la materia relacionada con la navegación fluvial y las actividades portuarias fluviales. Y en este contexto vemos cómo las demás instituciones del orden nacional se articulan en relación con la navegación, cada uno desde su componente, desde sus responsabilidades, desde sus funciones constitucionales. Ustedes como empresarios lo hemos visto en los últimos años, la participación activa de las autoridades de policía a través de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, de igual manera la participación activa de la Armada y de la Policía en todos sus componentes en este apoyo y fundamentalmente el ejercicio de supervisión, vigilancia y control que adelanta la Superintendencia de Puertos. Todo en una coordinación que se realiza desde el Ministerio de Transporte al ser el ente que define y orienta y vigila las políticas públicas en relación con la navegación. Entonces, es importante este contexto. Ustedes como empresarios se han visto frecuente y permanentemente se están realizando las visitas de inspección donde se busca precisamente garantizar ese componente de seguridad en la prestación del servicio. La siguiente, por favor. Y desde el ámbito de la ley, en lo que tiene que ver con lo que estamos viendo, lo que nos une hoy por el proceso de capacitación, encontramos
en sus definiciones lo que es una embarcación fluvial menor, que es toda embarcación con capacidad transportadora inferior a 25 toneladas. Dependiendo el sector en Colombia, hemos observado, se tiene una especificidad de nombre, a veces algunos sectores lo definen como chalupas, como pangas, como voladoras, pero básicamente tienen la presentación en el servicio de transporte público fluvial de pasajeros, es la caracterización que vemos en la imagen que se observa en pantalla. La siguiente. Esta actividad, ¿dónde se desarrolla? Que es uno de los elementos fundamentales que tenemos que tener en cuenta, es en las vías fluviales de Colombia, entendiendo, y la misma ley no lo define, que las vías fluviales son todos los ríos, canales, caños, lagunas, lagos, ciénegas, embalses y bahías de aguas tranquilas como la bahía de Cartagena. Ahí es donde juega un papel fundamental en la actividad que desarrollamos todos desde la parte empresarial y fundamental en el servicio público de transporte fluvial de pasajeros. La siguiente, la misma ley en su articulado nos establece en su artículo 5 que son actividades fluviales todas aquellas relacionadas con la navegación de embarcaciones y artefactos fluviales que se ejecutan ¿en dónde? En las vías fluviales, que ya lo vimos. El artículo 6 nos establece que con el lleno de los requisitos establecidos, las vías fluviales pueden ser navegadas libremente por toda clase de embarcación y sus riberas son de libre acceso para los navegantes. Aquí es importante que tengamos en cuenta como empresarios ese aspecto que nos define con base en los requisitos establecidos. Y ustedes son los primeros llamados a garantizar que esos requisitos establecidos, que ahora veremos desde el contexto de la prestación del servicio de transporte público fluvial de pasajeros, cuáles son los que se deben cumplir. Igualmente, en su artículo 13 se retoma el tema de las vías fluviales. Pueden ser navegadas libremente por toda clase de embarcaciones, previo el lleno de requisitos establecidos. Vemos cómo desde la misma ley nos genera esos componentes de obligatoriedad para que le demos cumplimiento a todos los requisitos que están definidos en las normas. Y nos hace un llamado en su artículo 19 a las embarcaciones que presten el servicio de turismo, recreación y deporte, que deberán estar dotadas de los equipos técnicos de salvamento tales como chalecos, equipos de primeros auxilios, bombas de achique y demás implementos para prevenir accidentes. Esto no lo contempla la ley, no los especifica en uno de sus componentes legales a través de las resoluciones y normas que tiene el Ministerio de Transporte, que todas las embarcaciones deben tener esos elementos de seguridad. Actualmente se genera un proceso muy importante en el control y verificación de que las embarcaciones que prestan el servicio de transporte público fluvial de pasajeros dispongan de todos de todos estos elementos. Pero veamos cuáles son estos elementos que deben disponer. La siguiente, por favor. Nos define la norma que el equipo obligatorio del cual debe disponer toda embarcación y que deberá ser llevado y usado durante el recorrido por el piloto y su tripulación, se encuentra compuesto de un chaleco salvavidas por personas, apropiado, puesto y sujeto durante todo el recorrido. Aquí la aclaración que es importante que tengamos en cuenta que no se permiten esos de inflar o de corcho. Ahora bien, una recomendación que es bien importante que tengamos en cuenta los empresarios y los motoristas es la verificación de que de los componentes del chaleco, sus costuras, sus broches de ajuste, sus cuerdas, garantizar que en todo momento se encuentren en buen estado, de tal suerte que cuando se lo pongamos a nuestros usuarios, a los pasajeros, verifiquemos que efectivamente, como nos dice la norma, sea apropiado al tamaño de la persona, a la contextura física de la persona, que esté debidamente puesto y sujeto, debidamente abrochado y que le pertenezca a
a la caracterización propia de la persona. Esto, y la ley no lo define especialmente para los motoristas que se comportan como los capitanes de las embarcaciones, que es obligatoriedad de ellos realizar ese proceso de verificación antes de iniciar el viaje. Otro de los elementos que son obligatorios, tenemos la vara de 3 metros. Esta vara en algunos lugares de nuestro país se conoce como canalete y es lo que nos permite alejar o acercar las embarcaciones dependiendo las condiciones hidráulicas del sector donde estemos navegando. Una cuerda mínima de 15 metros, esta cuerda es obligatoria, es una cuerda que también es característica para que deben cortar las embarcaciones con el propósito de que pueda ser utilizada eventualmente en situaciones de remolque. Su longitud está establecida como 15 metros como mínimo y esto tiene que ver con un componente que está relacionado cuando una embarcación va a ser remolcada por otra. Y es que hay una recomendación técnica que si en promedio tenemos una embarcación de servicio público de transporte fluvial cuyo largo o eslora es de 5 metros, para el remolque se requerirá mínimo 3 veces la longitud. Entonces estamos hablando de que en promedio debe tener mínimo 15 metros. Adicionalmente es una longitud que los estudios han permitido establecer que hace que la embarcación que se remolca quede fuera de la estela de agua, garantizando de esta manera que no vamos a tener afectaciones por la estela y poder generar una situación de remolque efectiva. Una bandera roja de 40 por 60 centímetros como dimensiones mínimas. Esta, recordemos que es para ser utilizada en los casos que se requiera auxilio. Un recipiente o dispositivo de achique. Las embarcaciones actualmente vienen dotadas de elementos automáticos, bombas automáticas de achique, y o si no, en su eventualidad también se encuentran dotadas con la tradicional bomba de achique que es conocido en todos los sectores de Colombia, que es el tarro para achicar la embarcación. Entonces, elementos fundamentales que garantizan la seguridad. Un recipiente con agua potable, herramientas de emergencias asociadas a las reparaciones menores que se puedan realizar al motor de la embarcación en el transcurso de su viaje. Lo mismo un botiquín de primeros auxilios, es conocido por todos y ampliamente difundido a través del Ministerio de Salud. Algunos de los requisitos mínimos que tienen que están asociados con los botiquines de primeros auxilios, donde no se pueden llevar pastas, no se pueden llevar medicamentos para darle a la gente en virtud de las implicaciones que esto debe tener, pero sí llevar todos los otros elementos que puedan ser requeridos en la eventualidad de que alguna persona sufra una situación que ponga en peligro su integridad cuando se está navegando. El ancla adecuada para la embarcación, aquí es válido mencionar, se ha estado haciendo una verificación sobre que las embarcaciones de servicio público de transporte fluvial de pasajeros cuenten con esta ancla. Hay una connotación desde la experiencia, generalmente no estamos muy adaptados a utilizar el ancla de la embarcación, sin embargo está definido como requisito. Es la recomendación para evitar desplazamientos o que la misma corriente del río nos desplace hacia lugares lejanos a la situación o al lugar donde queremos llegar. Cuando se nos presenta una varada técnica, podamos fijar un punto al interior de la vía fluvial y garantizar que no nos vamos a desplazar de ahí. Se ha hecho la verificación sobre este elemento, es importante dentro de los procesos de cumplimiento de la normativa y dentro de la misma práctica de la navegación en sí, que lo dispongamos para evitar situaciones que nos desplacen la embarcación hacia sitios que no queremos. Los remos apropiados, extintor de incendio apropiado y de acuerdo también a los volúmenes y cantidades de combustibles que llevamos para viajes y recorridos largos donde
se están consumiendo más de 50, 60 galones de combustible. Siempre tengamos presente tener un extintor acorde con la capacidad y con una característica que es importante que tengamos en cuenta como empresarios y motoristas y navegantes frecuentes. Las embarcaciones en fibra de vidrio, que es el principal componente con el cual con el cual se fabrican las embarcaciones en Colombia, este componente se incendia bastante fácil, le hace combustión muy rápidamente. Entonces, ante una situación de incendio, nuestra actitud hacia el mismo debe ser muy rápida y efectiva, porque si no, esto nos va a llevar a unas implicaciones donde se va a consumir, por acción del fuego, se va a consumir la totalidad de nuestra embarcación, de nuestros equipos, de los equipos que con tanto trabajo le ha costado conseguir a la empresa. Y un factor que es importante en el tema de seguridad, que es el factor de los gases de los combustibles. Estos gases, nuestros ríos en Colombia generalmente se encuentran, discurren a través de nuestra geografía en zonas de temperaturas muy altas, donde las embarcaciones están expuestas a esa temperatura, donde tenemos los tanques expuestos y donde la afectación del calor y de las condiciones ambientales en general hace que los procesos de los gases del combustible de ella pues se mantengan bastante activos, sean muy nutridos. Y recordemos siempre verificar antes de iniciar, hacer una apertura de tanques una apertura de los tanques de combustible para que los gases que son muy explosivos puedan fluir y así tengamos una menor potencialidad de que se nos genere el fuego, simplemente en esa posibilidad de realizar la apertura de los mecanismos de ignición del motor. Y otro tema, en el compromiso que existe desde el Ministerio de Transporte y de las diferentes autoridades, en el compromiso de tener los recipientes para basura. Nosotros debemos, es nuestra razón de ser, cuidar nuestra vía fluvial, evitar la contaminación, y para eso el recipiente se constituye en un elemento fundamental para educar a nuestros usuarios que la vía fluvial es nuestra principal razón de ser en el transporte y la navegación en Colombia. La siguiente, por favor. Adicionalmente, se nos presentan a otros equipos auxiliares que pueden ser utilizados y llevados a bordo. Asiento fijo con espaldar, cuerda fija en proa para el mar con una longitud similar a la de la embarcación. Esta cuerda que va en el ojo de proa de la embarcación, esta cuerda se recomienda que no sea de una longitud mayor a la eslora de la embarcación, por una condición particular. Si esta cuerda cae al agua por acción física normal del proceso de navegar y tiene una longitud superior a la embarcación, cuando estemos navegando y esta cuerda queda en el agua, muy seguramente va a ser cogida por la hélice de nuestra embarcación, lo que nos va a generar un problema. Entonces, que no sobrepase la dimensión de la embarcación. También tenemos brújulas, bombas de achiques de buena capacidad, una pistola de señales, sistemas de dirección apropiados, todos los elementos que consideremos. Pero pensemos en esta frase que tenemos finalmente, es así como los elementos, instrumentos, partes, componentes y equipos que por la práctica, experiencia o el buen sentido del navegante se consideren necesarios. Aquí la experiencia que tienen ustedes al realizar la actividad de transporte público fluvial de pasajeros, la experiencia que tienen como motoristas, como empresarios, como autoridades, nos hacen un llamado a que no nos dé, y perdónenme la expresión, no nos dé pereza incluir en la embarcación esos elementos adicionales. Actualmente se ha dispuesto por estos avances tecnológicos un celular, hay que llevarlos debidamente protegidos, los bloqueadores solares, herramientas, todos los elementos que consideren necesarios en la práctica y en esa experticia y experiencia que les ha dado a ustedes la actividad del transporte público fluvial de pasajeros.
Recordemos que difícilmente en la conectividad que tienen nuestras regiones, difícilmente al interior de la vía fluvial, cuando navegamos, vamos a tener o poder contar con alguna ayuda en cuanto a encontrar, por ejemplo, transmisiones, pines, todos estos elementos que fácilmente se nos pueden dañar en la navegación. La siguiente. Continuando con lo que nos establece la misma ley, es un tema que es fundamental, lo vamos a tocar simplemente, y está referido a la prestación del servicio de transporte público fluvial, es esa restricción en la navegación para las embarcaciones menores en los ríos, canales, lagunas, ciénegas y bahías, todas en las vías fluviales, en la navegación entre las 18 y las 5 horas. Ya todos lo conocen, es a las 6 de la tarde, debemos tener ya nuestras embarcaciones en los muelles amarradas y aseguradas. El artículo 50 nos establece cómo que para que pueda ponerse en servicio una embarcación debe estar provista de patente de navegación, previa inspección técnica, tendrá validez de 2 años y 3 años para embarcaciones mayores. Aquí es el llamado a ustedes como empresarios, como actores importantes de lo que es el transporte público fluvial de pasajeros, de garantizar en todo momento la patente de navegación, garantizar que las embarcaciones dispongan y nosotros como autoridades, desde cada una de nuestras perspectivas, estar atentos a la vigencia de las mismas. Y en este contexto, con ese propósito de garantizar que la vigencia de la patente, ahora veremos un aspecto que nos refiere la patente que es bien importante, es que el propietario, armador o representante legal deberá solicitar la revalidación de la patente con una antelación mínima de 30 días calendario. No lo establece la ley y es una recomendación práctica para el ejercicio de la renovación de la patente, de tal suerte que ustedes hagan este ejercicio de revalidar, de solicitar la revalidación de las patentes, la renovación de las patentes con un tiempo oportuno, así garantiza que la prestación de su servicio sea continuo, porque como ustedes saben, el no disponer de la patente vigente significa que la embarcación no va a poder efectuar su tránsito respectivo ni solicitar SARP. Y siempre llevarla a bordo. Este es un tema fundamental definido por la ley. La patente debe estar y debe mantenerse a bordo de la obligación. Y será obligación presentarla a solicitud de las autoridades en el puerto donde se arriba o en el puerto donde se zarpa. A solicitud de la autoridad deberá presentarse siempre la patente de navegación. Recomendaciones en este ejercicio que es importante por lo que se ha validado en las diferentes acciones de control. Para evitar su deterioro como documento público, bien puede estar plastificada o llevarla en una bolsa seca. Esas bolsas Ziploc, que son bolsas secas, que evitan que sean contaminadas por la acción del agua. Y el artículo 55 nos hace una referencia específica que cuando una embarcación no esté en condiciones para navegar, la autoridad fluvial suspenderá la vigencia de la patente hasta cuando sea reparada. Señores empresarios, señores motoristas, la misma ley también nos establece en otro de sus resoluciones y decretos que es responsabilidad del capitán verificar antes de zarpar que la embarcación se encuentre en aptas condiciones para navegar. Entonces no es el hecho de esperar a que la autoridad verifique que la embarcación está en malas condiciones. Es responsabilidad desde el motorista, desde el empresario, en la aplicación de sus diferentes componentes de mantenimiento preventivo, semanal, diario y mensual o semestral, de acuerdo como lo tengan configurado. Es obligación garantizar que la embarcación esté en buen estado. Pero no esperemos a la autoridad, seamos socialmente responsables, socialmente como empresas responsables para evitar que una embarcación que no se encuentra en aptas condiciones de navegación, autoricemos el SARP. Y nosotros como autoridad, la ley nos permite hacer la inmovilización en el sentido de no autorizar el SARP de la embarcación. La siguiente. Cuando van a navegar, desarrollar la actividad de transporte público fluvial de pasajeros, están definidas las autorizaciones contempladas por ley, que son básicamente la patente, certificado de inspección técnica, licencia y
licencia y permiso de tripulante y el permiso de zarpe. Esto en la acción específica para las embarcaciones menores relacionadas con qué requieren para poder autorizar y desempeñar el servicio de transporte público fluvial de pasajeros. Siguiente. Aquí observamos lo que es entonces la patente de navegación, que es nuestro primer componente. Se les pide, rápidamente podemos observar que la patente de navegación para autoridades y demás usuarios de la navegación, la patente nos permite establecer quién es el dueño, una característica fundamental del nombre de la embarcación, el número asignado respectivo de patente, las características de la embarcación, en cuanto a su eslora, su manga, su puntal de costado, el francobordo, su desplazamiento útil, la capacidad de la embarcación. Este es el elemento fundamental que se deben tener en cuenta desde las autoridades y desde los empresarios y desde el motorista, cuánto es la capacidad asignada, porque contra ese valor de la capacidad asignada, el número de personas o en carga es contra el cual se valida que la embarcación no encuentre sobrecupo. Pero como indica la misma ley, desde el motorista, que la ley le asigna la definición de capitán, hasta el mismo empresario, deben establecerse estos controles previos para garantizar la vida y seguridad de las personas. Con un elemento fundamental que nos establece una vigencia, como ya lo vimos, y que la ley misma se expresa en el sentido de que se realice esta solicitud con 30 días de anticipación para garantizar la vigencia. La siguiente, esos elementos que están considerados en la patente, que todos ya los conocemos desde nuestro ámbito de la navegación y que están considerados aquí como la eslora, la manga, el puntal, el calado, elementos a los cuales por el fortalecimiento de nuestra actividad de navegación, personalmente hago un llamado a que utilicemos los términos de navegación y esto nos permite orientar a los usuarios, orientarnos a nosotros como autoridad y generar un servicio que sea práctico en su terminología, donde todos hablamos un idioma. Babor, estribor, popa, elementos conceptuales que nos los establece la patente en lo que se refiere a la eslora y la manga. Y los puntales. La siguiente, por favor. Y con un llamado especial. Siguiente. A lo que la misma ley nos establece como francobordo. Este francobordo, que es esa distancia desde la línea de flotación a la cubierta de embarcación, el Ministerio de Transporte ha considerado un componente de seguridad, definiéndolo para las embarcaciones menores de 30 centímetros. Generalmente, en las que prestan el servicio público de transporte fluvial de pasajeros, esa franja se encuentra pintada de un color diferente. Y lo que nos permite garantizar es un volumen de seguridad de la embarcación. Entonces, ese francobordo en la patente viene definido para embarcaciones menores con un valor de mínimo 30 centímetros y es importante considerarlo, tenerlo en cuenta como volumen de seguridad cuando se realiza la actividad transportadora y que se confronta adicionalmente con el número de pasajeros autorizados para transportar o la carga, la máxima capacidad transportadora asignada a la embarcación. La siguiente. Otra de nuestras autorizaciones es la inspección técnica. La inspección técnica está referida como el estudio técnico que se efectúa a una embarcación o artefacto fluvial para determinar su estado de navegabilidad. Esta inspección corresponde hacerla a las autoridades fluviales, específicamente a través de las inspecciones fluviales, y se verifica el estado de la embarcación. De esta se expide un certificado de inspección técnica, que es el documento que acredita el estado técnico de la embarcación para la navegación. Aquí trae dos componentes fundamentales a tener en cuenta, que es que nos establece desde la observación y verificación del estado propio de la embarcación, nos establece dos componentes de actuación. Uno, el estado de la embarcación, que puede ser excelente, bueno, regular o malo, definiendo los cuales el componente del estado mismo de la embarcación. Y este estado de la embarcación se asocia
con si la embarcación es apta para navegar o no. Entonces cumple un papel bien importante, fundamental, en todo el ejercicio de lo que realizan las autorizaciones desde las inspecciones fluviales y desde la autoridad fluvial, y los cuales se verifican en el componente diario. Con ese llamado fundamental que hacemos a que desde los motoristas, desde los empresarios, en los procesos de mantenimiento establecidos por la empresa y en la revisión previa antes de zarpar, que se deben hacer para garantizar que la embarcación no pueda salir. Perdón, para garantizar que la embarcación esté en perfectas condiciones para poder zarpar. Si no está en perfectas condiciones, seamos socialmente responsables, tanto empresarialmente como personalmente con la actividad que desarrollamos. De igual manera, otra de las autorizaciones es el permiso de tripulante para las embarcaciones. La siguiente, por favor. Es el permiso de tripulante. Todas las personas que operan las embarcaciones de servicio público de transporte fluvial y en general que operan una embarcación menor deben disponer de su permiso de tripulante. También tiene una vigencia, está establecido y se modificó para que sea por 4 años, y un llamado para que no la dejen vencer. Estemos atentos, los motoristas que están presentes en la reunión y los que la van a ver, estemos atentos para observar, mantenerla vigente, porque la misma ley nos ha definido que si no la renovamos en un periodo superior a 2 años, hay que hacer todo el proceso inicial como si fuera por primera vez. La siguiente. Y la otro aspecto fundamental en el proceso del servicio de transporte público fluvial y donde se están haciendo las verificaciones efectivas a través de la Superintendencia de Transportes, en ese seguimiento específico que está haciendo la actividad de transporte fluvial de pasajeros, es el permiso de zarpe. Ya ustedes como empresarios conocen cuáles son los elementos y los documentos necesarios para hacer la solicitud del permiso de zarpe. Este permiso de zarpe que nos indica claramente cuál es la embarcación, patente, el número de patente, quién es el motorista que realiza la actividad, si lleva todos los elementos y la asignación, y nos permite a la autoridad fluvial autorizar a la embarcación a que realice su viaje. La siguiente. Ya en el contexto de la resolución 25 vemos en su ámbito de aplicación. La misma resolución nos establece que las disposiciones contenidas en el presente reglamento se aplicarán a la navegación fluvial de embarcaciones menores que no excedan capacidad de 25 toneladas. Se reitera el ejercicio que es aplicable específicamente a las que no excedan esa capacidad transportadora de 25 toneladas, con una adición que es que se aplicarán de igual manera algunos de los componentes establecidos en el Código de Comercio y las demás normas legales complementarias o reglamentarias que sean o que se encuentren asociadas con la misma prestación del servicio. En sus artículos 2 al 18 hace una definición específica sobre lo que son los componentes de matrícula, inspección, libros, propiedad, nombres de la embarcación, elementos asociados y que fueron de alguna manera modificados en lo que fue la resolución 2020 34.036.45 del 2205 del año pasado. Esta resolución, que por la cual se nos dio origen, fundamento y razón de ser al Registro Nacional Fluvial, condensa y modificó muchos de los aspectos que están aquí y que tienen que ver específicamente con la matrícula de las embarcaciones, con la propiedad y la posibilidad de los certificados de propiedad de las mismas, tanto de embarcaciones, de casco, de motor, pero están llamados y considerados en el Registro Nacional Fluvial, que también será objeto de capacitación dentro de los procesos. Y nos reitera la misma resolución que ya estaba consagrado en lo que es la ley, la obligatoriedad de llevarla a bordo y presentarla ante los requerimientos de las autoridades fluviales militares o civiles. Y ya vimos cuál es el conjunto articulado de todas las autoridades a nivel nacional que tienen que ver con el modo fluvial. La siguiente. Los siguientes artículos, el 21, cuando una embarcación no tenga patente o esté vencida, el inspector fluvial solicitará apoyo a las autoridades fluviales militares o de policía para inmovilizarla.
Aquí es importante conocer que no solamente la inspección fluvial, desde los componentes de seguimiento y verificación en control, si es evidente que una embarcación no cuenta con su patente de vigencia o está vencida, simplemente no se autoriza el zarpe de una embarcación y se hace el seguimiento pertinente para que ésta no pueda zarpar hasta tanto no cumpla los requerimientos establecidos en la ley. Con esa asociación específica que se puede inmovilizar, consistente en simplemente no dejarla zarpar hasta tanto. Nuevamente, los empresarios, los motoristas, estar atentos a la vigencia de las patentes y a su trámite pertinente para que no tengamos estos problemas. Y un elemento fundamental consagrado en el artículo 20. Cuando lo estime necesario o por informe de cualquier persona, el inspector fluvial adelantará diligencia de inspección técnica de la embarcación menor para verificar las condiciones de seguridad y sanidad. Y solicitará por escrito a la Policía Nacional, con base en este documento, la inmovilización. Señores, empresarios, motoristas, este es un ejercicio que desde la autoridad se puede realizar, pero más allá de que podamos contar con un elemento legal para tomar acciones para evitar el zarpe de una embarcación, o que por su componente, tanto de casco como de motor, no se encuentre en debidas condiciones y que nos genere una certificación de inspección técnica de no apto, simplemente seamos oportunos en los procesos de mantenimiento, de seguimiento y control a nuestras embarcaciones, para que garanticemos en todo momento que nuestras embarcaciones se encuentran en un perfecto estado de mantenimiento y en perfecto estado de navegabilidad. En su artículo 24 nos refieren que los tripulantes de embarcaciones menores están obligados a prestar auxilio y transporte a las personas enfermas o heridas que se encuentren en su recorrido. Este es un elemento que ha sido ampliamente difundido, que todos los actores del modo fluvial, especialmente los motoristas, lo conocen, lo refieren, están atentos a ellos, y es esa obligatoriedad de prestar socorro y salvamento. La solidaridad, repito, la solidaridad como elemento fundamental que debe identificar la condición natural de los navegantes, la condición natural de los motoristas, de los navegantes y de los empresarios, debe ser un elemento fundamental a la hora de navegar. Nos refiere el permiso de zarpe, que ya lo observamos en sus elementos principales, y nos establece sus requisitos en el artículo 26, que básicamente patente de navegación, permiso de navegación vigentes relacionados con la tripulación y listado de pasajeros y conocimiento de embarque en el caso de que se transporte carga. La siguiente, por favor. Aquí vemos en el artículo 27 lo que es el permiso de zarpe a borde. Además, los requisitos exigidos en el inspector verificará. Aquí nos establece cómo nos da una potestad a nosotros para verificar el estado de la embarcación, los elementos de seguridad, que el número de pasajeros corresponda, que no exista sobrecupo, la distribución de la carga. Todas estas acciones, independientemente que la embarcación disponga de su zarpe como tal, si al momento de verificar por cualquiera de las autoridades no cumple con ellos, simplemente se procede a inmovilizar la embarcación, es decir, evitar que la embarcación zarpe y que cumpla su recorrido que está previamente asignado. Obviamente con los consabidos informes que deben suscitarse y darle tránsito a lo que es la superintendencia para que haga las correspondientes investigaciones y determinar si hay mérito para sancionar o no por la infracción de estas normas que están consagradas en la ley. La restricción de la navegación desde las 18 a las 05, elemento fundamental en lo que tiene que ver con el transporte fluvial. Esta hace unas referencias explícitas de que el presente artículo no se aplicará cuando se trate de actividades pesqueras artesanales o actividades económicas menores, siempre y cuando no exista navegación fluvial mayor. Un elemento que lo que busca es generar una protección hacia las actividades económicas que realizan las personas que subsisten de la actividad pesquera.
con el componente de que no tiene que haber navegación mayor. Y otra que es que este no se aplicará en el caso de traslados de enfermos graves o situaciones de fuerza mayor. Es importante validar, verificar, y ese tema de solidaridad que se ha fomentado como componente básico de la navegación para que en las eventualidades de traslado de personas enfermas, graves o similares, nos podamos hacer uso de estos elementos. La siguiente, por favor. Aquí en el artículo 32 nos refiere a un tema que es importante, que es conocido, que los que son motoristas lo aplican permanentemente, y es cuando la embarcación menor debe disminuir a su mínima velocidad la navegación, entendiendo como mínima velocidad aquella que considera la estructura de la embarcación, su componente de diseño y las características de motor que permite reducir la embarcación hasta el mínimo posible donde se tenga control de ella. Ya sabemos que por acción del río, acción del oleaje que se presenta en algunos de los embalses, se puede perder el control de la embarcación. Entonces, reducir la embarcación hasta el mínimo donde se tenga control, con una condición específica, que tenga control, seguridad y se proteja tanto la embarcación como la vida de los usuarios al interior de la misma. Nos establecen cuáles son esos elementos fundamentales donde se deben tener en cuenta esa precaución, que están relacionados cuando exista riesgo de colisión, cuando se reciba señales de socorro de alarma, cuando se realicen cruces, cuando vaya a ser pasada. En el numeral 10, que es un tema importante hacerlo referencia a todos nuestros navegantes y a todos los empresarios, al paso por puerto o muelle, haya o no haya embarcaciones. Busquemos que la embarcación reduzca la velocidad hasta ese componente de seguridad y ese componente que sea mínima sin afectar las condiciones propias de la misma. Y el último, que es por indicación de la autoridad fluvial militar o de policía. Como les mencionaba inicialmente, la articulación de todos los actores que tienen que ver con el Ministerio de Transporte, que tienen que ver con el modo fluvial y su control, es una parte importante para la realización de este ejercicio. La siguiente. En ese ejercicio práctico que se está realizando desde la superintendencia, donde el Ministerio de Transporte, desde las inspecciones fluviales, ha ejercido un componente fundamental, encontramos lo que se hace referencia al artículo 33, que es el tiquete de prueba inicial como prueba del contrato de viaje. Aquí se han hecho unas verificaciones, hay un componente nacional donde inclusive la Superintendencia de Puertos ha hecho un ejercicio muy práctico que busca desarrollar un pasaporte. Ya los empresarios del sector conocen este tema, pero que tiene que darse cumplimiento a esos elementos que nos garantiza al usuario la participación efectiva y la regulación del contrato de transporte. Y esta regulación del contrato de transporte que se da entre el empresario y el usuario final queda condensada y verificada a través de lo que es el tiquete, que esta es la prueba de ese contrato, que debe contener siempre el nombre de la empresa, el número de matrícula de la embarcación menor donde se va a efectuar el traslado, la fecha de expedición, origen y destino de la ruta donde se va a realizar, el origen y el destino del pasajero, que a veces la ruta es diferente al origen y destino del pasajero. Deben ser elementos que deben ser claros. La fecha y hora de salida, el nivel de servicio, número de la silla ofrecida, firma del despachador responsable y nombre de la empresa aseguradora y número de la póliza que ampara al pasajero. Aquí hay dos elementos que debemos llamar la atención. Uno, la importancia que las sillas al interior de la embarcación se encuentren numeradas. Se está haciendo el ejercicio práctico a través de los funcionarios de la superintendencia, delegados en las diferentes acciones de control y seguimiento, y es un elemento que se está verificando, la numeración de la silla, con un componente adicional que permite establecer efectivamente que el número asignado de pasajeros en la embarcación coincida con el número de sillas ofrecidas por la misma.
de tal suerte que tanto al motorista como al empresario les permite mecanismos iniciales previos de verificación, y a las autoridades también nos da elementos de soporte para garantizar que ninguna embarcación va a tener sobrecupo. De igualmente, el otro tema que es fundamental, la empresa aseguradora y el número de la póliza que ampara al beneficiario. Señores empresarios, señores motoristas, mantener esta póliza vigente es un elemento que es de suprema importancia para ustedes, es de suprema importancia para los usuarios. Para el empresario, porque garantiza que la prestación del servicio y su actividad se encuentra protegida por las pólizas exigidas para el transporte público fluvial de pasajeros, y para el usuario, porque le garantiza que en la eventualidad de alguna situación asociada, pues también se encuentra protegido. Finalmente, ¿qué se busca? La protección de los usuarios a través de la adquisición de estas pólizas. Validen siempre y en todo momento que estas pólizas se encuentran vigentes. Adicionalmente, que se encuentren vigentes, hagan sus pagos oportunos. Es conocido por todos ustedes que cuando no se realizan los pagos oportunos de estas pólizas, el no tenerlas vigentes con sus pagos oportunos, simplemente nos informa o nos indica que la póliza no se podrá hacer efectiva porque la empresa aseguradora no va a responder ante ello, no va a hacer el correspondiente. Es mantener las pólizas vigentes. La siguiente. Como el tiquete es la garantía de ese contrato entre la empresa y el usuario, el usuario como tal, deberá tener en su poder una copia de ese tiquete. Es lo que nos define la ley, y esta copia de ese tiquete es lo que nos ofrece la condición de que en la eventualidad de algún accidente pues se le puedan atender los debidos acciones de seguimiento y control. Otro elemento que es fundamental, señores empresarios, la planilla de pasajeros. Nos lo establece la ley, nos lo establece la resolución 2105, nos establece cuáles son sus componentes, donde nos dice que son los mínimos de información que se relaciona en la planilla. ¿Cuáles son? Nombre de la empresa, número de matrícula, número de orden, lugar y fecha de expedición, nombre del timonel o motorista, origen y destino de la ruta, nombre y apellido completo del pasajero. Un llamado particular: esta planilla debe diligenciarse completamente, sin tachones ni enmendaduras, identificando claramente las cédulas de los usuarios. ¿Por qué? Porque este documento se constituye en la prueba ante la eventualidad de un accidente, de que efectivamente la persona hacía uso de la embarcación, y le sirve a las empresas aseguradoras para los temas de cobertura respecto de las personas, respecto de los pasajeros. Entonces, ser muy cuidadosos en el diligenciamiento de la planilla de pasajeros, señores empresarios. Las personas que deleguen para que hagan esta diligenciamiento de la planilla de pasajeros deben tener claro de la responsabilidad que les atañe en el momento en que esta información sea diligenciada erróneamente o equivocadamente, porque se convierte en un componente legal fundamental en la eventualidad de cualquier que tenga que responderse civil, penal o administrativamente ante una situación de un accidente. El nivel del servicio, el horario de salida y la firma del despachador. Cuando se valida con la firma del despachador esta planilla de ZARPE, también se está validando implícitamente que la embarcación se encuentra en buen estado para realizar su proceso de navegación. Son elementos fundamentales como empresarios deben considerar para tener en cuenta en el momento en que autorizan el ZARPE. Así nos damos cuenta que se van dando diferentes niveles antes de que se pueda autorizar el ZARPE, y esos diferentes niveles siempre nos garantizan que la embarcación se encuentre en buen estado. Primero desde el motorista, después vemos cómo el despachador también juega un papel fundamental, el empresario como tal, nosotros como autoridades, tanto civiles como militares, para garantizar la seguridad de las embarcaciones.
pero es un componente que debe articularnos a todos, cuyo único fin y propósito fundamental debe ser en todo momento garantizar la vida y la seguridad de las personas. La siguiente. Ya en su artículo 36 nos establece cuáles son todas aquellas normas de seguridad que se deben seguir las embarcaciones menores, bien sea en puerto, en muelle, durante la navegación. En este contexto, la primera, que la embarcación con motor fuera de borda debe llegar siempre a repuestos, pines de acero o platinas. Aquí para los motoristas ya conocen siempre esa revisión previa antes de iniciar viaje de lo que es en los motores de fuerza, el pin que sujeta la tuerca que asegura la propela o la hélice de la embarcación. Entonces, antes de iniciar el viaje, realizar esa verificación previa de que ese pin se encuentre debidamente, que no se encuentre oxidado, que no se encuentre partido, de tal suerte que cuando se realice la navegación, se suelte, se parte, se afloje, se suelta la tuerca que ajusta la propela y finalmente la hélice se pierde. Entonces, estar atentos a que ese pin se lleve, que esté en buen estado y llevar los correspondientes repuestos. Las embarcaciones menores de pasajeros con motor fuera de borda deberán tener en su estructura el tanque de gasolina aislado de la zona de pasajeros. Señores, es un elemento lógico ante la necesidad que tenemos y ante el riesgo que nos genera el combustible, que el combustible esté alejado de la zona de pasajeros. Con otro componente adicional, que ustedes en la experiencia ya saben y desde las autoridades debemos estar muy atentos a nunca realizar el cargue de embarcaciones, el cargue de combustible para las embarcaciones con pasajeros a bordo, por los riesgos que esto implica. Y como lo mencioné anteriormente, siempre teniendo la precaución de abrir los tanques para permitir que se oxigenen, que validen que esos gases explosivos puedan salir y así evitar y disminuir el riesgo por una explosión ante estos gases que son tan explosivos. Las embarcaciones de servicio público de transporte fluvial de pasajeros para viajes largos, pues tener toda su estructura adecuada, toda su infraestructura para garantizar la comodidad de los usuarios que transportan. Durante todo el recorrido los pasajeros tienen la obligación de llevar puesto el chaleco salvavidas, tipo chaleco. No se permite el embarque de pasajeros o tripulantes en estado de embriaguez, ni el consumo de bebidas embriagantes o de sustancias alucinógenas a lo largo del proyecto. Está definido por la norma y en el servicio público con mucha mayor razón. El común denominador de una persona que está bajo el efecto del alcohol o de sustancias es la pérdida del equilibrio. Si sumamos la pérdida del equilibrio asociada a la condición natural del producto que haya ingerido y lo sumamos con la inestabilidad que nos presenta la embarcación cuando realiza el transporte, vemos los riesgos asociados por esto. En este sentido, la norma nos es específica que está prohibido que permitir el embarque de personas en estado de embriaguez. Estemos atentos a estos elementos, porque más allá de que se permita el acceso de la persona, muy seguramente, y la experiencia nos ha demostrado, en el mismo recorrido, esa persona embriagada les va a generar al motorista y al empresario problemas, adicionalmente con los conflictos al interior de la embarcación y con los demás pasajeros. Entonces, no permitir apoyarnos en las autoridades y tener esa empatía para informarles a la gente debidamente que por su condición y por una restricción legal establecida en las normas, especialmente en esta resolución 2105, no se permite embarcarse en estado de embriaguez. Se prohíbe fumar dentro de la embarcación, elemento clave en el medio ambiente. Lo conocemos que en espacios públicos no está permitido, mucho menos en el servicio público de transporte fluvial de pasajeros y mucho menos por la exposición que se tiene en esos componentes ante la presencia de líquidos inflamables y el combustible. Lo tomamos anteriormente, lo que está consagrado en el numeral 7, que está prohibido abastecerse de combustible a la embarcación con pasajeros a bordo, elemento fundamental de protección del usuario.
Y las embarcaciones de servicio público de transporte fluvial de pasajeros no podrán transportarse productos explosivos, inflamables, tóxicos y en general peligrosos para la salud, integridad o seguridad de los mismos. Es un elemento fundamental. Debemos hacer una clara diferenciación cuando transportamos esto con un llamado que sean en transportes diferentes, no que sean compatibles, transportes que independientes del servicio público de transporte fluvial de pasajeros, y con el llamado de atención a que siempre el motorista y el empresario verifique los documentos de estos productos que no están permitidos. La siguiente, por favor. Para los motoristas, para los empresarios, para las autoridades, la validación del punto 9. Ninguna embarcación puede desamarrar sin haber encendido previamente el motor. La razón de ser de esto es costumbre que simplemente subimos la gente, embarcamos la gente, se embarca el motorista, sueltan la embarcación y cuando la embarcación ya queda a la deriva, ahí sí se prende. Esto es una situación muy repetitiva por la práctica permanente, pero está prohibida. El proceso inicial siempre tiene que ser con la embarcación amarrada, prenderla, hacer el embarque de personas, hacer el embarque del motorista, apoyarlos, ayudarlos, y una vez prendida la embarcación, bien, simplemente proceder a soltarla, desamarrarse y ya alejarse del muelle. Este elemento nos garantiza que el motor ya está encendido y que vamos a tener pleno control de la embarcación durante el proceso. Nos retoma nuevamente lo que es el francobordo, ya lo vimos, esa medida de seguridad. Las embarcaciones menores nos pintan una franja que viene de color diferente. Eso nos permite garantizar ese volumen de seguridad. Si multiplicamos la eslora por la manga, por esos 30 centímetros, nos da un volumen de seguridad que nos está generando un elemento adicional para la protección, la vida de los usuarios. El numeral 11, el motor para el desplazamiento o movilización del casco de la embarcación menor debe ser del caballaje recomendado o determinado por el fabricante o, en su defecto, el que sea indicado por la autoridad fluvial en la patente de navegación. Señores empresarios, motoristas, no modifiquemos la potencia del motor de nuestra embarcación simplemente por un criterio propio. Tengamos en cuenta lo que nos dice así: las embarcaciones, los fabricantes, los astilleros, se toman con la participación de mucha gente un tiempo determinado para hacer cálculos, para establecer dimensiones, las características, de tal manera que finalmente establecen cuál es el motor máximo para la embarcación. El cambio de estas dimensiones y estas potencias en lo que es el motor del máximo asignado a cada embarcación puede generarnos graves accidentes y graves consecuencias. Entre algunas de ellas, si le ponemos un motor de mayor caballaje, que es de mayor peso, posiblemente el espejo de popa no puede estar diseñado para soportar este peso. Entonces, con la vibración que tiene el motor, fácilmente nos va a hacer que se nos fracture el espejo de popa y tengamos una situación de riesgo. Otras, que es la más delicada, que por una inoperancia, por una acción delicada de mala operación del motor, fácilmente nos pongamos la embarcación en una, se dice coloquialmente, lo dicen algunos en el tema, que se la pongan de sombrero, hagan una salida inapropiada, la embarcación se levante de proa con las consecuencias que pueda tener eso. Entonces, tener mucha precaución en eso. La otra es que toda embarcación en las vías fluviales limítrofes deben llevar izada la bandera nacional. No solamente en las vías limítrofes. La misma ley nos establece que toda embarcación menor debe llevar izado el pabellón nacional. Esto es un sentido de patria, es un sentido que debemos fomentar todos en nuestros navegantes, y es la identificación clara con la bandera nacional de que son embarcaciones que están dentro de la jurisdicción colombiana.
Y finalmente, nos menciona el tema de la identificación de las embarcaciones, que debe estar con el número de patente que viene en la patente de navegación. Ese es un número asignado, deben estar en los dos costados, ambos costados de la embarcación, debe estar el número, que debe tener mínimo 15 centímetros de altura por 2 centímetros de ancho. Y siempre, siempre las embarcaciones, que es la característica fundamental que tiene la navegación, tienen un nombre y su nombre claramente identificado. Señores, la siguiente. De esta manera les agradezco, muchas gracias. No sé si tengan inquietudes o preguntas. Inspector, muchas gracias por su presentación, muy clara. Sí tenemos un par de preguntas en el chat que se las voy a socializar a continuación. Con gusto. La primera pregunta, pero antes de dar paso a las respuestas, les queremos recordar la importancia de diligenciar el listado de asistencia que se encuentra disponible en el chat de esta conversación. Así que los invitamos muy cordialmente a que hagamos uso del listado de asistencia. Ahora sí, para dar paso a la primera pregunta, dice de la siguiente manera. Es necesaria la disposición de ancla en cuerpos de agua como el embalse El Peñol o la laguna de Tota, teniendo en cuenta que son depósitos de agua artificial. Bueno, aquí hay una consideración y tal vez en el propósito que establece la norma de la utilización de ancla. Los embalses tienen una caracterización muy práctica, a veces que tienen grandes profundidades. El calado que presentan algunos embalses es muy alto. Pero eventualmente y ante un requerimiento lo podemos hacer uso, se debe hacer uso cuando pretendemos generar una posición estática de la embarcación, no necesariamente amarrada a un embarcadero o a la ribera del embalse o a la ribera del río. No todos los embalses, no todos los accesos y las riberas nos presentan las mismas características de protección a la embarcación. Los contactos frecuentes, los roces por la acción del río, por la acción del oleaje en los embalses, al paso de embarcaciones, cuando hay cruce frecuente de embarcaciones, esos roces nos pueden generar y afectar significativamente la estructura de la embarcación. Pero si queremos en una condición específica generar un anclaje, una posición estática de la embarcación, su uso es permitido. La recomendación está en norma y la recomendación como usuario de la navegación, como navegante, es importante llevarla siempre a bordo. No sabemos cuándo la vamos a necesitar, pero que en el momento que necesitemos generar esa condición fija al interior de la vía fluvial, lo podamos hacer. En situaciones o sea, hay diferentes situaciones que podría normar nombrar donde hay la especificidad de garantizar esa posición estática, pero sí es importante, bien sea en cualquier vía fluvial, bien sea río, caño, lago o bahía de aguas tranquilas, llevar esta condición del ancla por la necesidad y el uso que le podemos dar. Perfecto, inspector. Muchas gracias por su respuesta y le cuento que llegaron preguntas, muchas preguntas más. Entonces se las voy a ir diciendo una por una. Bueno. Dice la siguiente, ¿la cuerda de 15 metros y la cuerda de la proa deben ser distintas o puede ser la misma? La recomendación en el ejercicio práctico es que sean diferentes. ¿Por qué? La cuerda de proa, como les indicaba, es una cuerda que no debe superar la longitud de la embarcación, porque si supera la longitud de la embarcación, cuando cae al agua, puede ser fácilmente absorbida por la hélice y nos va a generar un daño, o en la hélice o en la transmisión, o por la misma presión que pueda generar y de pronto que no esté bien sujeto el ojo en proa, nos puede fracturar la embarcación. Entonces, siempre deben ser diferentes. La de proa, que nos permite los amarres, el anclaje, el amarre a puerto, el amarre a muelle, y la otra cuerda, que es para los 15 metros, que nos permite no solamente garantizar esa longitud si nos van a remolcar, sino también garantizar la longitud si vamos a remolcar a alguien.
y generar otra serie de amarres cuando por las mismas condiciones de la vía fluvial requerimos que nuestra embarcación no se mueva. Ahí a eso me refiero, que dependiendo de cómo nos afecte el río, nos afecte la corriente de agua, podemos generar otros amarres en proa, en popa, amarres trazados y transversales, de manera que con esta cuerda podamos generar una sustentabilidad. Como mecanismo de seguridad debe ser diferente. Como mecanismo práctico para su uso también deben ser diferentes. Y por una razón más práctica, la de proa es fija. La otra cuerda la podemos dar en distintos usos al interior de la misma embarcación. Listo, perfecto. La siguiente dice, esta sí que nos la hacen a nosotros también. ¿Cuál es el peso permitido de equipaje por pasajero? Bueno, el peso permitido de equipaje por pasajero, esta sí, por favor, la persona que hizo la pregunta, me queda como tarea conseguirlo. Este tiene que estar validado por otras normas y definiciones que ha dado el ministerio. Específicamente no tengo el dato en este momento y con eso sí les pido excusas, pero me queda como tarea. ¿Qué se recomienda? Son maletas de uso personal que pueda ser fácilmente transportado por la persona, porque esto tiene varias implicaciones al interior de la embarcación. ¿Y a qué me refiero? Las relaciones peso de la embarcación, no solamente el número de pasajeros, sino en carga, hacen incidencia en que aumente el calado de la embarcación, en que aumente que tengamos que aumentar la capacidad de respuesta del motor, incrementando los consumos y otra serie de elementos relacionados con la estabilización de la estabilidad de la embarcación. El dato preciso no lo tengo, la recomendación sería no, consigo la información, por favor me excusa la persona que hizo la pregunta, pero le haré la respuesta vía correo electrónico si es tan amable me deja el dato de contacto. Y de igual manera pues nos va a servir con el compromiso para hacérselo llegar a todos los empresarios que hacen participación de la reunión. Perfecto, inspector, muchas gracias. La siguiente dice así, para el servicio de transporte público, perdón, para el servicio de transporte público fluvial de pasajeros, ¿cómo y cuándo se solicitaría el permiso de ZARPE cuando los horarios de las rutas autorizadas o despachos no coincidan con el horario laboral de las inspecciones fluviales? En las poblaciones o municipios donde no haya inspecciones fluviales, ¿quién autoriza el ZARPE? Bueno, con este permiso de ZARPE es importante, primero te doy respuesta. Obviamente el ZARPE y en la solicitud del permiso de ZARPE debe hacerse antes, previo a la salida de la embarcación. Si yo tengo previsto un ZARPE para el sábado o para el domingo, cuando por las mismas características de la prestación del servicio en la zona y lo autorizado por el ministerio, sé que la autoridad fluvial no está disponible, simplemente lo hago antes. Puedo hacer la solicitud el día anterior para dar los tiempos suficientes de respuesta por parte de la autoridad. Y adicionalmente les comento, creo que muchos de ustedes ya tienen la implementación del Registro Nacional Fluvial. Parte de su implementación tiene específico que se reglamenta la aplicación del ZARPE electrónico. Es decir, a cada usuario, ya inclusive hay unos pilotos, unas pruebas pilotas que se están realizando a lo largo del río Magdalena, unas pruebas pilotos donde los empresarios directamente a través de una plataforma que tiene establecido el ministerio, con su usuario y con su clave de acceso, solicitan el ZARPE. Es decir, se va a validar el número de patente para la embarcación que está solicitando, entonces el sistema valida que la embarcación se encuentre con patente activa, el número del permiso del motorista, el sistema valida y este ZARPE le va a llegar directamente. Entonces, la respuesta es como el ZARPE se solicita previamente, pues hacer la solicitud previamente, considerando esos tiempos de respuestas en cada una de las dependencias
y con la buena noticia de que el ministerio ya tiene previsto para que los empresarios directamente desde la persona que es el nombre responsable puedan hacer la solicitud vía electrónicamente a través de la aplicación de las tecnologías de la información. Muchas gracias, inspector. Las dos siguientes también tienen que ver con el SARPE. Se las voy a hacer, aunque ya en parte, bueno, la segunda ya en parte su merced la acabo de responder. Dice de la siguiente manera: ¿cómo hacer en la ciudad de Montería, ya que hacer una planilla y solicitud de SARPE es muy difícil, ya que las embarcaciones se están moviendo cada 3 o 5 minutos? Sí, Montería nos genera una particularidad específica en la prestación del servicio de transporte público fluvial de pasajeros. En esto hay unas connotaciones asociadas a lo que es el servicio de transbordo, sobre lo cual hay una norma específica que lo regula. Y en el tema de los permisos de SARPE, yo creo que esta consideración, ahí lo que generalmente se hace, sin pretender que sea específico, porque esta situación particular de Montería debe encontrarse una respuesta bien sustentada desde lo que es el Grupo Operativo de Transporte en Bogotá, pero generalmente lo que se hace es establecer algunos SARPES por un tiempo específico. Ese SARPE garantiza que la embarcación esté con su patente vigente, en buen estado de navegabilidad y de uso, lo mismo que sus motoristas. El listado de pasajeros lo realiza el empresario en el momento que está realizando el viaje. Sí, la recomendación, por favor, por los temas de responsabilidad civil, responsabilidad penal y los asociados a la póliza de accidentes que deben contar las embarcaciones, por favor, diligencien esa planilla de pasajeros. Lo del SARPE es un tema que se puede hacer por periodos, por día, por espacios, específicamente por un tiempo determinado donde congrega los diferentes viajes en virtud de esos viajes tan cortos que realizan y los tiempos tan cercanos. Obviamente no va a dar un tiempo de respuesta si se hace para todo, pero sí existe, la norma permite la agrupación por periodos de tiempo, por ejemplo, a las inspecciones fluviales que no operan los fines de semana, donde se desarrollan actividades turísticas, se dan los permisos de SARPE por el fin de semana. Obviamente ahí no se tiene la planilla de pasajeros, pero sí la obligatoriedad de que el empresario el lunes a primera hora reporte las planillas de pasajeros y queden todas asociadas a los SARPES respectivos que se dieron. Entonces, pienso que en este momento es un tema que nos puede dar una solución al tema específico de Montería, el SARPE que puede ser diario para la esta, pero es un tema que definitivamente hago la consulta también con el grupo operativo, que es el grupo operativo de transporte fluvial, donde nos define claramente cuál debe ser el elemento a seguir. Pero son opciones como las que les he manifestado que nos van a permitir que efectivamente se dé el SARPE de la embarcación, porque obviamente desde la superintendencia y de la misma autoridad va a ser elemento previo de verificación. Y pienso que eso es un elemento que nos va a servir para la búsqueda de soluciones y garantizar las autorizaciones específicas que se dan para este modo. Gracias, inspector. La siguiente yo creo que ya la resolvió, pero pues igual para que quede claridad, ¿quién autoriza el SARPE o quién expide el permiso de SARPE? El permiso de SARPE está expedido por la autoridad fluvial a través de las inspecciones fluviales. Perfecto. Inspector, la siguiente pregunta está específica, pero me voy a reservar el municipio y le voy a hacer la pregunta de manera general. Dice, cuando el inspector fluvial no está dando permiso de SARPE, solo lo hace con la planilla, ¿correcto? Perdona, no te entiendo. Dice así: cuando el inspector fluvial no está dando permiso de SARPE, solo lo hace con la planilla, ¿es correcto? Yo entiendo que presenta la planilla y como que sobre la planilla firma o algo así. Hay unos elementos establecidos y formatos establecidos por el ministerio. Hay una consideración particular sobre lo que nos constituye la planilla de SARPE que debe ir firmada por el despachador.
y termina siendo un comprobante de verificación dentro de lo que son los otros elementos asociados a los requisitos que se deben cumplir para el permiso de zarpe. Como observamos, previamente se debe cumplir el requisito de que la patente de la embarcación esté vigente, que el permiso de tripulante esté vigente, presentan la planilla de pasajeros que esté vigente y obviamente la validación de que las pólizas de seguro estén vigentes, asociado con otros elementos que son como por ejemplo que obviamente que la empresa cuente con su respectiva habilitación y permiso de operación que se encuentren vigentes. Entonces ya es un caso específico la situación que se está presentando, pero los requisitos y componentes para dar el zarpe y dar los estos son los que están establecidos en la norma y que no los están definidos claramente. Y esa planilla firmada se convierte en uno de los componentes para la solicitud de ese permiso de zarpe. Muy bien, inspector, muchas gracias. La siguiente dice, en caso de inmovilización de la embarcación por parte de las autoridades, ¿a quién se pone a disposición y dónde debe permanecer la embarcación y cuál es el procedimiento de entrega? A ver, entiendo que, ¿me lo repites por favor? Sí, señor. Dice, en caso de inmovilización de la embarcación por parte de las autoridades, ¿ante quién se pone a disposición la embarcación? ¿Dónde debe permanecer la embarcación? ¿Y cuál es el procedimiento de entrega? Bueno, aquí hay un elemento que es fundamental. La ley nos establece la inmovilización de embarcaciones. Pueden haber diferentes motivos que nos llevan a estas inmovilizaciones. Generalmente cuando los motivos están asociados, por ejemplo, a incidentes o accidentes, donde están referencias, por ejemplo, que hubo lesiones personales o que hubo, Dios no quiera, la muerte de una persona. Estas acciones que tienen implícito ese componente legal, tanto civil como penal, son las autoridades pertinentes. En este caso, pues habría que hacerlo ante la Fiscalía, previo el soporte a través del acta de protesta, indicando los hechos que como ustedes como empresarios ya lo saben, lo debe presentar el motorista a través de la empresa, indicando el acta de protesta y eso. En otras situaciones fácticas, como por ejemplo, que la embarcación no tenga el chaleco salvavidas, que los usuarios no tengan su chaleco salvavidas, esa inmovilización se da in situ y se da in situ hasta tanto pues se cumpla o se solvente en esa situación que dio origen a esa inmovilización. Ahí no hay que entregárselo a nadie, simplemente el responsable de la embarcación pues sigue siendo el motorista, sigue siendo el propietario, sigue siendo el empresario, porque se moviliza in situ. Y una vez se solventen esas diferentes situaciones que dieron origen a esa inmovilización, que complementen todos los elementos de seguridad exigidos, que tenga la patente vigente, que tenga su permiso motorista, todos esos elementos ahí no hay que hacerle traslado a nadie. Ahí básicamente se condensan mucho, si no se cumplen los requisitos legales, pues se inmoviliza y esa inmovilización tiene que quedar, como lo digo, en el lugar donde está a cargo del motorista, la persona, para evitar su movilización, y una vez se solventen esos elementos que en principio dieron origen, pues se levantará esa inmovilización, pero quedarán a cargo del responsable. Y ya cuando afecten temas asociados bien sea a la parte penal, a la administrativa en los casos de incidentes o accidentes, o a la parte civil, pues ya quedarán a cargo de la autoridad pertinente. Ok, muchas gracias, inspector. Y tenemos aquí otra pregunta. ¿Las embarcaciones menores qué cantidad de combustible pueden transportar aparte del necesario para el recorrido? Aparte del necesario para el recorrido, ¿qué cantidad de combustible pueden llevar las embarcaciones menores? Sí, señor. Es un tema muy difícil porque no está explícitamente definido en ley el tema de combustible. En el Servicio Público de Transporte Fluvial de Pasajeros
se encuentra definido que tiene un origen, destino. Los empresarios tienen claro cuál es la potencia de su motor y cuál es el consumo de combustible para su motor. En ese mismo sentido, hacen el abastecimiento. Si yo tengo un motor 150 que en promedio por hora me está con un motor 150 caballos de potencia, que en promedio por hora me consume del orden de 18 galones de combustible y tengo un recorrido de un poco más de 2 horas, pues haré las sumas y las multiplicaciones para saber que el combustible es suficiente. Hay situaciones donde se tiene que hacer por la misma distribución regional. Hay situaciones donde yo tengo que hacer el abastecimiento primero porque en el sitio de retorno no tengo otra vez suministro de combustible. Entonces son aspectos particulares que tienen que ver con la misma operación del servicio, con la experticia de los motoristas y con la situación real. Ahora, con una particularidad que tiene el sobrecargar la embarcación con combustible. Cuando yo la sobrecargo con combustible, le estoy poniendo peso adicional, peso que se traduce en que simplemente mi consumo de combustible también se me dispare. Entonces no me genera ningún beneficio, sino por el contrario me está generando, son consumos no requeridos y gastos innecesarios de operación sobre los cuales eso se ven muy rápidamente reflejados en los valores que tengo que pagar. Ahí yo lo hago dentro de la parte como ejercicio práctico. Por ejemplo, para la embarcación que opero frecuentemente, yo tengo un navego con 6 galones adicionales, porque sé que 6 galones me dan la capacidad de maniobrar la embarcación durante aproximadamente 15 o 30 minutos, entre 20 y 30 minutos dependiendo las revoluciones. Y esto me abre la posibilidad de llegar a un sitio seguro donde pueda tener una situación de atención básica. Pero básicamente un número específico de galones que se puedan llevar tiene que ver con el área donde opero, con las características del servicio, con la ruta, con el tipo de motor y evaluando desde la perspectiva del empresario que presta el servicio de transporte público fluvial de pasajeros, esa incidencia que tiene, que si llevo más combustible, eso me afecta el consumo y me dispara sensiblemente los costos. Perfecto, muchas gracias, inspector. Tenemos otra pregunta. ¿Qué hacemos como empresa si la demanda es poco y otros quieren solicitar habilitación ante el ministerio? Bueno, ¿qué hacemos como empresa si la demanda es poca y otros? En otras de las normas que están consagradas específicamente, como muchos de los asistentes que están acá se dio en este proceso de capacitación que la hizo el ingeniero Ismael la semana pasada en la prestación del servicio público, lo que es la habilitación y la obtención del permiso de operación, es importante conocer que la ley prevé que si se cumplen los requisitos legales establecidos, se puede operar. Pero en la pregunta hay una contradicción. O sea, hay un elemento importante que es que no hay demanda, ¿sí? Porque es lo que manifiesta, pero hay otros empresarios que quieren ingresar. Entonces, parte de los estudios que establece ese componente legal que hay que presentar para que se autorice la prestación del servicio está en sustentar los temas de oferta y demanda del servicio. Entonces, ahí hay otros elementos. Desde la parte privada, pues ese componente es difícil controlar porque obviamente la creación de empresas y las posibilidades de apertura hacia la generación de nuevos negocios, pues en Colombia solamente se regula en el sentido de que se deben cumplir los elementos. Obviamente esta empresa no podrá operar, si se autoriza, no podrá operar hasta tanto no cumpla todos estos elementos. Pero ahí juegan los papeles importantes de los estudios de oferta-demanda que deben estar sustentados debidamente para que se pueda el ministerio en la evaluación que hace dar la posibilidad de operación. Y adicionalmente, como ustedes lo vieron en la capacitación anterior, existen unos mecanismos que prevé la ley
donde le brinda oportunidad a los empresarios que están operando actualmente, que están constituidos legalmente, para generar oposiciones ante esta prestación de servicio. Oposiciones que se dan oportunamente dentro del mismo proceso de solicitud que hace el nuevo empresario. Muchas gracias, inspector. Perdón. La siguiente pregunta nos dice: ¿la prueba piloto de permiso de zarpe electrónica se encuentra en prueba para las embarcaciones mayores o también para las menores? Sé que se está realizando la prueba piloto. No tengo información clara si se está realizando solamente para unas o para otras, pero se está llevando a cabo este proceso. Tal vez esta pregunta la habíamos podido formular la semana pasada a Ismael, que es el que está encargado de este proceso, pero con gusto valido la información y les hago llegar la respuesta. Ya tengo 2 inquietudes sobre las cuales las tengo pendientes. Perfecto, muchas gracias. Y esta pregunta dice: ¿qué controles adicionales podrían implementar para controlar las embarcaciones ilegales? Pues hay muchas embarcaciones piratas operando sin estar habilitadas para esta actividad o pertenecen a empresas que no cumplen con los requisitos exigidos por ley. Bueno, aquí es importante que tengamos en cuenta, definitivamente la navegación en Colombia nos ha llevado por muchos espacios donde se nos están generando estos problemas. A eso le sumamos la participación de las autoridades fluviales en una amplia cobertura regional, a veces con imposibilidades de movilización. Pero sí es importante mencionarles a ustedes, empresarios legalmente constituidos. Estos procesos que se están llevando a cabo desde un poco más de 2 años por parte de la Superintendencia de Transporte, es un proceso que nos ha llevado por un camino que nos ha permitido encontrar la regulación del proceso de transporte fluvial. ¿Y a qué me refiero? Un ejemplo de lo que nos estaba sucediendo en el lago Calima tenía que ver con esa informalidad. Desde que comenzó la participación de la superintendencia con esa colaboración activa que ha tenido el Ministerio de Transporte, donde ha participado también activamente la Dirección de Tránsito y Transporte a través del Grupo Operativo de la Policía Multimodal. En este momento podemos decir que esa informalidad se nos ha disminuido al 0%. Las empresas se lograron constituir, se lograron legalizar en su totalidad y a este momento no tenemos informalidad. Ese mismo proceso, a través de esa vinculación activa de la superintendencia con la participación de todos esos actores al interior de asociados con el Ministerio de Transporte, nos van a permitir. Y también nos van a permitir poder disminuir la informalidad en este sentido. Pero adicionalmente, también desde los empresarios, informando oportunamente, informando a la autoridad fluvial, a la autoridad de policía, a la superintendencia de puerto. Esos procesos de comunicación interactiva nos debe permitir disminuir la informalidad y garantizar en todo momento la seguridad de los usuarios y la vida de ellos cuando realizan el transporte fluvial. Muchas gracias. Por aquí tenemos otras. ¿Hay algún decreto reglamentario que fije las condiciones de la operatividad de la aplicación del permiso de zarpe o solo el que dice la ley 1242 de 2008? No, como se les mencioné en la presentación, se firmó la resolución 2030-4036-45 del 22 de mayo del 2020, por la cual se reglamentó el Registro Nacional Fluvial, el RNF conocido por todos. Ahí articula diferentes actores, articula las empresas, articula la matrícula de embarcaciones, articula el registro de embarcaciones, los permisos de tripulantes, los permisos de operación, se va a articular la verificación de los
de las pólizas de responsabilidad civil contractual y extracontractual que deben tener las empresas. Se va a articular este aspecto específico de los permisos de SARPE. Entonces, se está regulando ahí, está regulado ya por ley, se están haciendo las pruebas en primera instancia con un componente ya de aplicabilidad a nivel nacional y obviamente como parte de esos procesos de capacitación que se deben surgir cuando se vaya a hacer la implementación, se generará un manual directamente dirigido a los empresarios del sector donde se indicarán cómo obtener el usuario, cómo obtener la clave, cómo anexar documentos, cómo verificar, cómo realizar el proceso para que puedan tener ese SARPE electrónico debidamente ejecutoriado y para cuando sea requerido por la correspondiente autoridad. Muchas gracias. Y la última pregunta dice, si unas embarcaciones vinculadas a la empresa no adquieren la póliza extracontractual, muy a pesar de ser exigido reiterativamente por la empresa, si se solicita al ministerio la desvinculación de estas, ¿qué tiempo tarda la desvinculación? La desvinculación es un proceso administrativo sujeto a los mismos componentes legales que están y a los procesos de gestión documental que se llevan al interior de cada una de las dependencias. En esencia y en principio, la desvinculación de estas embarcaciones está asociado con los mismos tiempos de respuesta que nos establece el Código de Procedimiento Administrativo. Entonces, en los términos definidos en el código, se dan las respuestas ante estos requerimientos y se hace la solicitud previamente. Ahora, un llamado sí muy particular porque me parece interesante la forma como se plantea la pregunta. Es el llamado a la responsabilidad de la empresarial en no permitir el SARPE de estas embarcaciones, en informar oportunamente, en ser claros con los usuarios respecto de qué embarcaciones no cuentan con estas pólizas, en esa responsabilidad que me asiste como empresa, porque es que finalmente si permito, si soy consecuente, si no tomo las medidas y las acciones pertinentes y esa embarcación le sucede algún incidente o accidente, finalmente el empresario es sobre el cual repercuten todas las acciones y procedimientos iniciales de investigación administrativo, civil y penal, como ya les mencioné anteriormente. Entonces, los procesos de respuesta ante esto son los establecidos en el Código de Procedimiento Administrativo, pero sí un llamado a tener la verificación sobre el contenido de estas pólizas, el pago de las pólizas y que garanticemos en todo momento que estén válidas y sin vencimiento. Inspector, muchas gracias por su participación. Queremos contarle que además de todas estas preguntas que llegaron el día de hoy, también hubo algunos comentarios de felicitación y agradecimiento por la capacitación, por la socialización de los temas, así que se la hacemos extensiva también desde la superintendencia. Muchas gracias por su participación. Queremos recordarle a todos y a todas que este Plan General de Capacitación continúa el próximo 29 de octubre, ya no con el tema de embarcaciones menores, sino con el manual de embarcaciones mayores, que también es muy importante que todos lo tengamos en cuenta. Les recordamos también que desde la Superintendencia de Transporte estamos adelantando el pasaporte fluvial por Colombia 2021, que está centrado en esta oportunidad en 16 puntos específicos de operación, y los invitamos a que si tienen alguna pregunta, alguna solicitud, algún requerimiento para poder cumplir con las condiciones que se han solicitado para acceder al pasaporte, pues se pongan en contacto con nosotros. En el mes de octubre nuestros profesionales van a estar nuevamente realizando operativos de inspección y vamos a estar pues muy prestos a resolver cualquier duda que se presente al respecto. Por lo pronto les agradecemos muchísimo su participación. Inspector, nuevamente muchísimas gracias, excelente presentación y pues quedamos atentos a una próxima oportunidad. Que estén muy bien y muy feliz fin de semana para todos y todas.